Buenas tardes. Antes que nada, quiero informarles que por esta vez la clase se va a subir a la plataforma grabada, toda vez que tengo un compromiso el día domingo en la ciudad de Guatemala, y en la cual pues voy a estar viajando, donde es indispensable que yo esté presente. Y de esa cuenta, pues es imposible que yo pueda impartirles la clase del lugar donde me encuentro por los inconvenientes que se pueden dar. Y por eso tomé la decisión, con la autorización de la coordinadora, en este caso de la doctora Viviana, de grabar la clase para que ustedes tengan acceso a ella y de esa cuenta no interrumpir el procedimiento o el periodo que llevamos de el curso que corresponde a técnicas de investigación criminal, pidiéndoles, como repito, de antemano, pues la comprensión de cada uno de ustedes. Se recuerdan que al inicio o en la última presentación vimos, y de la cual ustedes ya tienen conocimiento, eran los principios que rigen la investigación criminal, y de ahí nos quedamos en aquellos el ejemplo que poníamos de los hechos y las 7 interrogantes que tenemos que hacer, en la cual pues explicábamos la primera pregunta: ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? Creo que por acá podemos continuar dando la explicación. Este material ustedes ya lo tienen en la plataforma, ya tienen acceso a él. Cuando hablamos de cómo, es determinar realmente qué sucedió, cómo fue que se dieron estos hechos, y eso lo vamos a determinar a través de ese manejo método inductivo y deductivo y metodológico, es decir, de manera ordenada, cómo pudo haber sucedido el hecho. Debemos tener presente estos conceptos de mecánica y física para estar dispuestos a solicitar y recibir aquel apoyo multidisciplinario que hemos ya mencionado, de las diferentes instancias que intervienen en un proceso de investigación, como policía, investigadores, INASIF, como lo hemos dicho. También tenemos que ver siempre la importancia que conlleva una buena investigación que inicia desde el lugar donde se da el hecho, describiendo de manera concreta el lugar, ubicando, decíamos, y fijando de manera exacta aquellos indicios que se van a encontrar en esa escena del crimen y que lógicamente nos pueden llevar a determinar y relacionar esa situación que se da entre la víctima, el victimario y el delito, que son 3 elementos que ya hemos dicho. Para que se consuma un hecho criminal y que pueda ser investigado ya dentro de las normas establecidas en el Código Procesal Penal, pues tienen que hacer los 3 elementos, otras 3 circunstancias que ya hemos mencionado. Y lógicamente, como decíamos, la ubicación del lugar del hecho, la posición como quedó la víctima, es de suma importancia en el estudio de estas 7 interrogantes. De ahí pasamos a ver la siguiente interrogante, que sería, bueno, aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo? Si la víctima muestra una herida que tiene características que haya sido producida por un impacto de proyectil de arma de fuego, pues lógicamente aquí son 3 elementos los que nosotros tenemos que analizar en esa escena de crimen. Recuérdense que al momento de procesar la escena de crimen, por ejemplo, en las áreas departamentales donde no hay médico forense del INASIF que acompañe al personal de escena, que eso es lo recomendable, eso es lo que se pretende, pero que hasta hoy en día esas circunstancias no han podido ser, esos problemas no han podido ser resueltos. No es lo mismo, por ejemplo, ir a procesar una escena de crimen en la ciudad de Guatemala, donde tenemos todo el equipo, o el Ministerio Público tiene todo el equipo, tanto técnico como interdisciplinario, que actúa al momento de una escena,
como acá en las cabeceras, específicamente Petén. Aquí quien procesa la escena es el auxiliar fiscal de turno, apoyado de investigadores del Ministerio Público y de investigadores del DEIC, cuando hablamos de un hecho de violencia, específicamente donde se pierde la vida de una persona o cualquier otro incidente de trascendencia, y de igual manera personal de escena de crimen. Dentro de las diligencias, pues lo hemos dicho, después ya de haber procesado la escena, ubicado indicios, es decir, haber hecho esta observación previa, fotografía y proceder a la búsqueda, como ya lo hemos explicado, pues de último se trabaja el cuerpo, el cadáver, y de esa cuenta también, para hacer constar en el acta respectiva de la inspección ocular de esa escena, tenemos que determinar, por lo menos de manera así, no empírica, sino de manera no científica, cuántas lesiones presenta la víctima y si las mismas pudieran ser como consecuencia de impactos de proyectil de arma de fuego, o tal vez heridas con arma blanca. Quien nos va a determinar al final ya las causas de la muerte y determinar realmente cuáles fueron o cómo fue que se cometió ese hecho, pues lógicamente va a ser ya el INASIF, en este caso a través de la necropsia médico-legal que practica el perito o el médico forense. Pero nosotros técnicamente ya tenemos que conocer estos tres elementos, como son ese orificio de entrada en la cual pues impacta sobre el cuerpo de la víctima, ¿verdad? Eso es lo primero. En esa cara, en este caso el ejemplo es ese orificio de entrada lo tiene en la cara posterior del tronco, es decir, la parte de atrás. Ese trayecto del proyectil ya en el interior del cuerpo de la víctima, que puede ser que lesione, en el ejemplo que estamos viendo, el pulmón izquierdo, a esta parte de atrás, el corazón y la parrilla costal, digamos parte de las costillas, por acá, con un orificio de salida en cara anterior del tronco, es decir, la parte de frente. Personal de escena maneja el cuadro donde nosotros podemos ver cómo está estructurado las partes del cuerpo de manera numerada, y de esa cuenta pues se nos hace fácil poderlo documentar en el acta de levantamiento de cadáver, dónde están las lesiones. Aparte aparece dentro de ese formato para poder describir la lesión en qué parte del cuerpo la tiene. Si tenemos un orificio de entrada en cara posterior del tronco, con lesiones internas en el pulmón izquierdo, el corazón y la parrilla costal, y una salida en cara anterior del tronco, de esta parte de enfrente, pues nosotros ahí lo que vamos a determinar es precisamente que el disparo de esta arma de fuego, el victimario lo hizo de espalda en contra de la víctima, es decir, pegó por atrás. Lógicamente dice que otra declaración es técnicamente incierta, porque alguien puede decir, no, yo vi que le disparó de frente. No, aquí científicamente ya hemos comprobado que el proyectil entró en la parte de atrás y se salió en la parte de frente. Por lo tanto, pues es obvio que la víctima estaba de espaldas al momento que el victimario le dispara. Otra interrogante que también debemos hacernos es ¿cuándo? Es decir, ¿cuándo fue el hecho? Ese tiempo que ya ha transcurrido desde la escena, desde el momento que sale el hecho al momento que usted llega a esa escena. Es decir, tenemos que determinar cronológicamente en qué momento se dieron los hechos. Ahí puede ser que al llegar ya hayan transcurrido horas, puede ser que sean minutos, puede ser que sean días, puede ser que sean semanas, o puede ser que sean meses, o incluso pueden ser años de que el hecho pudo haber ocurrido. Veamos nosotros que cuando se da un hecho criminal, especialmente cuando hablamos de distancias o de lugares incómodos, como por ejemplo acá en Petén, donde constantemente se procesan escenas de crimen, allá por la Laguna del Tigre,
allá en la esquina donde ustedes ven el mapa de entre Guatemala y México, o la otra esquina allá en la esquina con Belice. Solo para que la información nos llegue a nosotros sobre un hecho criminal o la ubicación o la localización de un cadáver que murió de manera violenta, esa información tarda en llegar acá, puede ser horas, más el tiempo que se transcurre en llegar de aquí hasta allá, estamos hablando de otro periodo de horas, si es posible hasta de un día. Recordemos que esas áreas, les comento, por si algunos no lo saben, es que si nos vamos a levantar una escena, procesar una escena de un homicidio al área de la Laguna del Tigre, dígase allá por los Laureles, dígase allá por el Sacrificio, dígase tantos lugares que hay en la área protegida de la Laguna del Tigre, donde se cometen muchos hechos criminales por el tipo de vida y la falta de control que existe en esos lugares. Para llegar allí primero tenemos que pasar un ferry que está en el Naranjo Libertad. Ese ferry solo trabaja en horario, es decir, diurno, de día. De noche no hay comunicación entre esa parte, finalizando Naranjo, pasando el río, hacia allá. Es decir, tenemos que, si por ejemplo avisan de una escena a las 5 de la tarde hoy, es imposible que usted pueda agarrar camino el día de hoy, porque al final se va a ir a quedar al Naranjo Frontera. Entonces tiene que esperar mañana a 4 de la mañana, salir para que a las 5:30, 6 que esté llegando a Naranjo, ya hay vía libre para que usted pueda continuar el camino. Vean ustedes cuánto ha transcurrido, cuántas horas o días pudo haber transcurrido en ese hecho criminal para poder llegar a procesar una escena. Pero también puede ser que tengamos noticias de una persona que ha sido desapareció, que se presenta la denuncia por desaparecida y que con el transcurso de los días o semanas aparece muerta. Y al llegar al lugar, puede ser que esta persona ya tenga varios días de haber fallecido. Es decir, que se pudo haber dado el hecho criminal momentos después de que se dio la desaparición o digamos el secuestro. Pero puede ser también que esta persona haya estado secuestrada o retenida contra su voluntad y la ejecuten el día que es encontrada muerta. Estaríamos hablando de horas. Esa es la situación que se pueden dar. Y decimos aquí semana, mes o incluso años. Vean ustedes, ahorita está viendo la noticia que en Izabal y en no sé qué otra parte del país estaban escarbando en un área porque se presume que ahí se encuentra el cuerpo de Cristina Sicavisa. Solo manera de ejemplo. Entonces ahí estamos hablando de años. Lo importante hoy en día es que con la ciencia, con las disciplinas criminalísticas que cuenta el INASIF, ya es historia aquellos casos donde se encontraba un cuerpo sin vida, ya con horas, días o semanas de fallecido. Decía, bueno, por la imposibilidad y por el estado en que se encuentra, este cuerpo va a ser enterrado en este lugar. Fíjense ustedes, ahí se perdía todo indicio, toda aquella información que podía darnos el cuerpo de la víctima. Hoy en día, el cuerpo así se ha encontrado en un estado ya de putrefacción, como dice abajo, ya sobre el esqueleto, debe ser procesado y levantado ese cadáver y remitirlo al INASIF, aún sea una osamenta, para poder en su momento determinar qué persona es la que había fallecido o la que falleció y si podemos encontrar parientes. Veamos el ejemplo ahorita de los migrantes que retornaron ayer a Guatemala, los 16 cadáveres, en los cuales todos tenemos conocimiento por las noticias que ellos fueron calcinados. No obstante, calcinados, se logró determinar quiénes eran.
y por supuesto quiénes eran su familia, sus ascendientes o descendientes, en este caso, y el lugar de origen de donde cada uno de ellos había salido. Eso es gracias a la ciencia científica, que hoy pues lo tiene el INASIF como una rama auxiliar de la Administración de Justicia. Es decir, entonces, que hoy no se puede decir que por el estado en que está, entiérrenlo acá. No, ese tiene que ser trasladado, como ya dije, al INASIF. Esos fenómenos de transformación cadavérica son importantes, los que yo les estoy diciendo, para poder determinar esos tiempos específicos en cuándo pudo haber ocurrido la muerte, en qué momento. El enfriamiento es lo primero, eso ya se ve en medicina legal, ustedes lo saben, en medicina forense, perdón, donde pasadas unas horas ya el cuerpo comienza a entrar en un estado distinto al momento en que se da el hecho criminal. El enfriamiento primero, cuerpo ya frío, helado, como decimos, esa rigidez de las partes del cuerpo van quedando de manera tensas, como quedó así, usted lo mueve de un lado para otro, ya no puede estirar los brazos, las piernas, las rodillas, como él haya quedado, así va a quedar después. Esa es la rigidez cadavérica, esa deshidratación, ya el cambio de color que se va dando, esas lividezas cadavéricas conforme va avanzando el tiempo, la autolisis, la putrefacción es cuando ya entra a un estado ya de mal olor, donde ya comienza a desprenderse parte del cuerpo, y la antropofagia pues es más allá, y ya esa reducción esquelética donde ya podemos ir encontrando solamente los huesos, la momificación y así sucesivamente. Cuando hablamos de una casa de habitación, son útiles elementos indirectos como los documentos que se encuentran allí y todo lo que podamos recopilar. Pólvora, basura, periódico en el patio, todo nos va a servir. Todo eso nos puede servir. Las frutas, el estado en que están, para poder determinar más o menos cuándo pudo haber sido o haberse cometido el delito. Qué visitas pudo haber recibido, fechas con las cuales la persona tuvo contacto con su familia o con vecinos, amigos. Todo eso es importante dentro de una investigación criminal. ¿Cuándo? ¿Cuándo pudo haber sucedido el hecho? Después pasamos a la siguiente interrogante, que es ¿dónde? ¿Dónde se dio el hecho? ¿Dónde se cometió? Esto es importante determinar siempre, resolver esa interrogante, porque a veces se da que la persona no fue ejecutada en el lugar donde fue encontrada. Puede ser que haya sido ejecutada en un lugar distinto y haya sido abandonada en el lugar donde fue encontrada. Y por supuesto, les decía yo, eso que se da muchas veces, que ejecutan a una persona en un lugar y la van a dejar abandonada en otro. Miren ustedes, compañeros, qué importante es esto. Siempre me gusta, cuando salen estas interrogantes, poner ejemplos. Ejemplos que de cierta manera les van a ayudar a ustedes para esos errores no cometerlos en una investigación criminal. Se da un caso real, concreto, donde se avisa que allá, en esas áreas que les he mencionado, Laguna del Tigre, se encuentra un cadáver a la orilla de la carretera de terracería, posiblemente muerto por impacto de arma de fuego. Se prepara la comisión, se llega al lugar del hecho, se procesa la escena de crimen en el lugar donde se encuentra el cadáver. Miren la importancia, vamos adelante, de la entrevista, del trabajo del investigador criminal. Alguien en ese momento tuvo que haber dicho, o es más, no necesariamente necesita usted que alguien le haya dicho, sino usted como un buen investigador puede deducir y decir, bueno, aquí no encuentro sangre.
aquí no hay ningún indicio. ¿No será que este cuerpo lo vinieron a tirar acá y lo mataron en otro lugar? Esas son preguntas que uno se puede hacer. Bueno, como yo ya tengo esa duda, ya me generó, de acuerdo a la escena, que no tengo nada que documentar. Puede ser que haya un rastro de vehículo, no sé. Yo ya puedo indagar con alguien. Siempre ustedes saben que una escena, por muy escondida o muy recóndita que esté de una población, más de algunos vecinos van a estar presentes. Hoy no hay lugar en el país donde no exista una comunidad cercana. Preguntar, mire, usted oyó algo. De repente le va a decir, mire, yo donde oí unos tiros fue por allá. Donde oí que dijeron que había sido este hecho fue por allá. Por lo menos. Es decir, en este caso procesan la escena, levantan el cadáver y se vienen. Miren qué error. Posteriormente, ya dentro de la investigación, con algunos testigos que declaran, y la familia, especialmente en este caso los progenitores, pues alguien les cuenta que a este muchacho no lo habían matado ahí, sino que lo habían matado en otro lugar, específicamente frente a una tienda, y que supuestamente quien había sido era fulano de tal. Y que después que él lo ejecuta, para evitarle problemas al encargado del negocio, porque él le reclama que lo compromete, le dice, no te preocupes, ahorita me lo llevo. Lo sube al carro y lo va a dejar donde lo procesa. Cuando se va a hacer la diligencia, a procesar la escena del lugar del hecho, no hay nada. Es imposible que vaya a encontrar usted un indicio que le pueda generar un elemento para poder continuar con la investigación o poder relacionar al victimario y a la víctima. Entonces vean qué importante es ser uno astuto y dedicado en este proceso de la investigación criminal para el investigador. Siempre cuestioné ese tema yo. No hubo voluntad. Solo aquí está acá, procesémoslo y vámonos. Errores que lo que se pretende es que no se cometan. O por lo menos ustedes ya con el conocimiento profesional no se puedan cometer al momento de ser uno o estar ejerciendo las funciones de una investigación criminal. El auxiliar acá le faltó mucho indagar en el sentido de que no veo indicios. A lo mejor el delito se cometió en otro lugar y solo lo hayan venido a dejar acá. Miren ustedes, por ejemplo, acá dice la diapositiva. La cantidad de sangre hallada en el lugar puede sugerirnos las respuestas, así como también son indicativas las huellas e indicios encontrados en el propio lugar. El investigador debe buscar e interpretar los elementos para señalar y precisar el espacio físico donde ocurrieron los hechos. Aclarar si se trata de un lugar de los hechos o si se trata simplemente de un lugar donde fueron abandonados el cuerpo. Les ponía ese ejemplo real porque aquí nos hacemos la pregunta ¿dónde? ¿Dónde realmente sucedió el hecho? Eso es lo importante, porque en el lugar donde sucedió el hecho, ahí podemos encontrar más de algún indicio que nos va a ser útil en la investigación. La siguiente interrogante, ¿con qué? Otra interrogante que también debemos preguntarnos, ¿con qué? Nosotros como investigadores debemos definir primero qué fue lo que pasó y con qué objeto o qué objeto se utilizó para cometer el delito. Puede ser una piedra, puede ser un palo,
pudo haber sido un arma blanca, pudo haber sido un arma de fuego. ¿Con qué? Aquí nuevamente volvemos a esa necesidad de conocer y establecer características físicas o específicas de la lesión. Qué importante es eso. Hay homicidios que se cometen con pala, con piocha, machete. Acabo de tener un caso donde aquí en el área central de San Benito, una persona agrede a otro, discuten, tenía una pala a un lado y con la pala lo mata. Ahí sí que, ese es con qué. Ahí tenemos que la herramienta o el objeto con el que se comete el delito es una pala. ¿Cómo sabemos que es una pala? Bueno, tenemos que cotejar sangre de la víctima con sangre encontrada en el objeto. Y ahí vamos relacionando ya el victimario. Una pala. Entonces, eso es importante con qué. Y si hablamos de heridas de arma de fuego, pues lógicamente, o proyectiles, ya sabemos que fue con un arma de fuego. Puede ser que sea con una piedra, repito, o puede ser con un palo. Si hablamos de contusiones, puede ser con un palo. O puede ser que ha sido por un hecho de tránsito, atropellamiento, que dejan rasgaduras, fracturas. Eso es importante determinar con qué se cometió el delito. Fue un incendio, fue que está quemado, fueron quemaduras, no sé, algo. O sea, las lesiones nos van a determinar a nosotros con qué se cometió ese delito. Si hablamos de intoxicados, estamos hablando de ¿con qué? Con algún insecticida. Eso nos lo va a decir el perito ya de manera científica. La siguiente interrogante, ¿por qué? ¿Por qué se cometió este delito? ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Qué llevó al victimario y a la víctima a terminar en esta situación? ¿Por qué? Tenemos ya probada la existencia de un delito. Tenemos un cuerpo muerto, si hablamos de un homicidio. Tenemos ya indicios recabados, los que encontramos en la escena. Ya tenemos las interrogantes, qué, quién, cómo, cuándo, dónde y con qué. Tenemos ya una serie de elementos que nos van a servir. Ahora vamos a tratar de determinar cuál fue el motivo que dio origen a ese hecho. Puede ser, dice acá, una acción suicida. Pues habría que determinar qué lo llevó a esa situación, alguna situación económica, alguna situación de pasión. Pudo haber sido, depende de las heridas, una discusión que se dio entre victimario y víctima, al calor que se dio de tragos, o porque había ya un motivo para hacerlo. Pudo haber sido esa acción de manera culposa, o pudo haber sido ya un hecho previamente meditado, ¿verdad? O sea, doloso. Es decir, que los mismos indicios recabados nos van a ayudar a establecer y podernos contestar esa pregunta, ¿por qué? Entonces decíamos que la labor del investigador es dar respuesta a esas 7 interrogantes de oro que le llaman en la criminalística. Son esas interrogantes que surgen en relación a un hecho desconocido y, por supuesto, constitutivo de delito. Si no, no tendríamos materia para intervenir.
Es decir, el investigador tiene que tener en mente esa necesidad de conocer la verdad histórica de esos hechos que se están investigando. Y lógicamente, si nosotros logramos determinar y establecer esa verdad histórica, pues hemos hecho una labor eminentemente profesional y que en consecuencia va a tener resultados positivos en cuanto a la aplicación de la justicia, ya sea de manera condenatoria o de manera absolutoria. Es que la investigación de eso se trata, de determinar y establecer la verdad del hecho. Y lógicamente eso es lo que se va a incorporar ya en el proceso penal para que al momento del juicio el juez tenga elementos tanto técnicos de campo como científicos para desempeñar mejor su tarea, administrando una justicia justa. En nuestra sociedad, como lo hemos dicho, pues no hay un solo delito, hay una serie de delitos como lo regulan las leyes especiales y el Código Penal, que va desde robo, fraude, tráfico de drogas o producción, hay homicidios, hay asesinatos, hay robos, hay violaciones, hay secuestros, hay lavado de dinero, hay contrabando de armas, hay delitos de trata de personas, hay una serie de hechos criminales que a veces son provocados o cometidos por la delincuencia común y otros que son cometidos por, hemos dicho ya, estructuras criminales bien organizadas. Pero lo importante acá es que esos exámenes técnicos científicos que se realizan en los laboratorios nos van a dar en un momento el soporte para hacer una buena investigación de esos hechos que se presumen son delictivos o presumiblemente delictivos. Vean ustedes lo que ha pasado esta semana, cómo aparece allí hechos donde se realizan distintos allanamientos, porque dice las noticias que ya tenían elementos de investigación ya de manera científica para poder proceder en contra de pues, las personas que supuestamente son responsables de esos hechos que se le están imputando. Entonces, qué importante es la labor científica hoy en día en un proceso penal. Aquí estaríamos ya explicando, terminando la presentación de esas 7 interrogantes de oro que le llama la criminalística. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Vamos a continuar viendo ahora la importancia de la investigación criminal. Esta palabra, repito, la vamos a escuchar siempre, la investigación criminal, porque ese es el curso, técnicas de investigación criminal. Acá vamos a ver qué importante es la investigación criminal para el proceso penal, o sea, esos aspectos de importancia. Dice que la investigación criminal la podemos definir como un proceso metódico, es decir, de manera ordenada, técnico, ya lo hemos explicado, aparte de la investigación de campo, y científico, que es aquel que se da ya en la criminalística o en los laboratorios de criminología, criminalística, y NACIF, que son los que nos van a determinar o comprobar la existencia de un delito. Dentro de esta investigación criminal, utilizando estos términos metódicos,
técnico y científico, lo que buscamos es averiguar cómo sucedió el hecho. Ya averiguando cómo sucedió el hecho, podemos identificar al autor de ese hecho y determinar todos aquellos elementos probatorios que van a vincular al imputado con ese delito que se le está sindicando. La prueba lleva un proceso, es decir, hay que irla procesando conforme va dando elementos para poder determinar y motivar la conducta del imputado o de la persona que está siendo sindicada. De esa manera, con una prueba motivada, que le vamos a demostrar al juez que la persona que está siendo juzgada se presume que es la responsable del delito que se le está imputando, estos elementos de cierta manera le van a dar al juez una mejor visión o una mejor panorámica para determinar la responsabilidad de la persona que está siendo juzgada y por supuesto la pena que se le va a aplicar o se le va a imponer. Entonces tenemos que ver, utilizando esta definición metódico, técnico, científico, tendiente a comprobar la existencia de un delito, averiguar cómo sucedió, identificar al autor, determinar los elementos probatorios que vinculan al imputado con el delito, procesar la prueba y conocer las causas que motivaron la conducta delictiva. Esto nunca se nos olvide a través de las 7 interrogantes. Y lógicamente al final coadyuva de esta manera con los jueces encargados de establecer la responsabilidad y la pena que se le va a aplicar. Para ello, pues lógicamente el investigador se tiene que valer principalmente de esos conocimientos tanto de la criminalística como de la criminología. Ahí vamos a determinar nosotros quiénes son expertos en esa investigación criminal ya en este nuevo sistema penal, es decir, en nuestro sistema procesal penal de corte acusatorio, ya no inquisitivo, sino de corte acusatorio, o un sistema procesal acusatorio, que es el que regula nuestro Código Procesal Penal. El conocimiento de la criminalística y la criminología es importante. ¿Por qué es importante? Porque usted, si es un buen investigador criminal, sabe hoy en día a dónde tiene que remitir usted un indicio para que sea analizado. Ya lo hemos dicho, si tenemos armas, casquillos, balística. Si tenemos alcohol o drogas, toxicología. Si tenemos delitos relacionados a violación, serología. Si tenemos dentro de la investigación hechos que tengan que ver con llamadas telefónicas de escuchas, acústica. Todo eso tenemos que conocerlo nosotros. Un experto en investigación criminal tiene que manejar esa disciplina de la criminalística que nos van a arrojar resultados del análisis en nuestro sistema penal o procesal actual. Así sucesivamente, si hablamos de un delito de materia o el ámbito psicológico, pues que sabemos que es con el psicólogo. Si hablamos de una persona que presenta problemas mentales, hablamos de psiquiatría forense con un psiquiatra, y así tenemos las diferentes ramas de la ciencia. Todos los que participan en un proceso penal, sujetos procesales, le digo yo, porque así le llama la ley, como son los abogados defensores,
Policías, pues sí, tienen relación, porque son participantes de una investigación, son parte de la investigación. Fiscales y jueces. También, en base a ese resultado de esa investigación, pues ellos tienen sus propias funciones que cumplir dentro del proceso. Cada uno tiene que conocer de cierta manera, tal vez no cómo se practica el análisis de determinado indicio, pero sí conocer el resultado y saber interpretar de cada análisis realizado a un indicio, porque de esa manera también podemos intervenir, al momento de intervenir, poder dar una buena argumentación en cuanto a lo que usted está sosteniendo y en un momento determinado poderle preguntar al perito que practicó ese análisis y emitió ese resultado, porque si usted no tiene conocimiento, como juez, como abogado, como fiscal o abogado defensor, pues va a ser imposible poderle preguntar al perito. Porque ahí dice al final que esto se va a hacer de manera oral durante el juicio. O sea, tenemos que manejar y tener el conocimiento en cuanto a estas ciencias de la criminalística y la criminología. Dice también que para ello la importancia también de la investigación criminal reside o descansa en que el investigador tiene conocimientos amplios y profundos del desarrollo de la investigación, haciendo un uso apropiado de los recursos, y lo importante son esos pasos que nosotros debemos seguir en ese hecho punible que se va a investigar. ¿Y cómo vamos a lograr esos pasos? Primero, haciendo una buena planeación, no llegar así a improvisar, sino desde un momento que usted ya tiene conocimiento y hace la observación, hay que planificar y coordinar con el equipo interdisciplinario para lograr resultados positivos, apoyados por supuesto por la criminalística en caso de encontrar indicios que tengan que ser objeto de análisis. De esa cuenta podemos tener un aporte técnico-científico adecuado. ¿Cuál es el objetivo de la investigación criminal? Bueno, la investigación criminal tiene como fin primordial, ahí está, la búsqueda de la verdad. ¿Cómo vamos a encontrar nosotros la verdad? Reconstruyendo históricamente los hechos. O sea, vamos a reconstruir, decíamos ya atrás en las anteriores presentaciones o explicaciones, históricamente los antecedentes, y eso nos va a ayudar a determinar cómo fue que se dieron los hechos. Y ahí vienen las preguntas: ¿quién, cuándo y por qué se cometió? Entre las 7 interrogantes de oro. Pasamos a ver ahora las características de la investigación criminal. Decíamos que siempre debemos recordar, ya lo dijimos, que la investigación criminal es un proceso metódico, es decir, repito, de manera ordenada.
por etapas, continuo. Es decir, dentro del proceso vamos recepcionando o incorporando información nueva. Vamos recopilando ahí. Organizado y preciso, de análisis y síntesis. Y eso lo va a analizar o lo va a desarrollar aquel que lleva a cabo la investigación. Para lograr el esclarecimiento de ese hecho. ¿De qué nos vamos a auxiliar ahí? Pues la experiencia que se va recopilando, decíamos, en lo que aquí estamos viendo, textos, libros, documentos que nos ayuden a conocer y tener un amplio panorama de la investigación criminal, charlas, conferencias que siempre dan expertos en esta materia, y de esa cuenta podemos ir nosotros conociendo esas características que tiene o que conlleva la investigación criminal. Tenemos dentro de las características, una es la continuidad. Continuidad. Proceso concatenado de actividades que las vamos a interrelacionar con todos los diversos aspectos que han incidido en ese delito que se está investigando y que nos va a permitir a nosotros como investigadores lograr el establecimiento de ese hecho que originó una conducta punible, una conducta que está regulada en la ley como delito. Por supuesto, si ya tenemos establecido que sí hubo un delito, que esa acción estaba regulada en una norma penal como delito, vamos también a ver quién fue el que cometió ese delito. Y por supuesto, lograr la captura en base a esa documentación o esos medios de investigación que ya contamos. Y por supuesto, descubrir al final qué es lo que se pretende, la verdad. Presentando esas pruebas útiles, necesarias y suficientes contra aquella persona que se presume es la responsable del delito. ¿A quién le corresponde esta actividad? Pues son a nosotros, por decir así, como investigadores dentro del proceso penal. Entonces, tenemos que tener ese conocimiento, ese entrenamiento, tanto teórico como práctico, para poder desarrollar un mejor trabajo. La experiencia siempre tiene mucho que ver dentro de un proceso de investigación. Organización. Dijimos que esta es son aquellas secuencias de pasos sistematizados, es decir, de manera ordenada, lógicamente y metodológicamente, que le van a permitir al juez o al investigador, en este caso, o al criminalista, conseguir los fines que cada uno se ha propuesto. La organización es importante. Es una secuencia de pasos sistematizados que con base en un orden lógico
metodológico y ordenado van a permitir a la autoridad judicial, es decir, al juez, en base a la prueba que tenemos dentro del proceso de investigación que se realizó por el hecho que se le está juzgando o sindicando a una persona, el juez tiene que tener ese conocimiento, ese orden lógico, metodológico y ordenado. También lo tiene que conocer el investigador y el criminalista. Tenemos una tercera característica, la especialización. Volvemos acá a la palabra que es un trabajo metodológico de rigor técnico-científico, ya lo hemos explicado, pero seguimos viendo que nos dice acá que por un lado se requiere el concurso de profesionales calificados en el campo de la criminalística, ya lo tenemos ahí en el INACIF, personas con mucho conocimiento y mucha capacitación para poder hacer su trabajo. Y por otro lado, la experiencia y aquella acuosidad del investigador criminal, del de campo. Esa es la otra parte que también como profesional calificado en ese campo de lo técnico pueda manejar. La investigación siempre va a ser dirigida por personas idóneas. Debe conocer, importante, todo lo que tenga relación o aquellos aspectos relacionados al crimen. Y por supuesto los delincuentes, con los cuales de cierta manera el investigador o los investigadores están familiarizados. ¿Por qué están familiarizados? ¿Por qué hay ese vínculo? Porque usted no investiga a personas honestas, usted investiga criminales, usted investiga personas que han cometido delitos. Por eso dice, deben tener conocimiento sobre aquellos asuntos peculiares al crimen y a los delincuentes con los cuales están familiarizados los investigadores y que necesita de otras ciencias, como el derecho o la medicina legal. Sí, lógicamente, si no tenemos un ordenamiento jurídico procesal, pues entonces ¿a dónde llevaríamos esa investigación criminal? La medicina legal, lo hemos dicho que importante es dentro del proceso penal, y de igual manera entran otros elementos como el oficio, arte. Lo que buscamos al final es, con todos estos elementos, es contar con ese amplio conocimiento que debe tener cada investigador y tener a la mano esas herramientas con las cuales el investigador criminal debe contar al momento de que se dé una incidencia extra. Lo que yo les decía hace un rato. Es decir, debemos saber y conocer, porque si no tenemos esa especialización, ese conocimiento, entonces nos vamos a preguntar, ¿y qué pido? Es que miren, hay cosas que... Yo estaba viendo un caso donde un hecho de tránsito, va una pareja manejando, el hombre lleva conduciendo su moto y en una calle principal acá, no sé si irían con sus tragos, no recuerdo, ni siquiera hubo un impacto contra otro objeto o contra otro vehículo. Tengo entendido que la persona, quizás por un mal timonazo, una de gasolina, se zafa y cae. La pareja, mujer que va atrás del impacto, muere. Nosotros como investigadores tenemos que saber perdón, qué análisis vamos a pedir al perito, qué análisis vamos a pedir a criminalística. En este caso, yo partiría primero pidiendo la extracción de sangre, ¿verdad?
la extracción de líquidos para determinar si esta persona iba bajo efectos de alcohol o bajo efectos de alguna droga. Pero usted no puede venir en este caso, por decirlo así, porque es desgastar a veces el sistema. Usted tiene una investigación previa. No puede ir usted donde tiene que hacerlo y no lo hace. Pedir, por ejemplo, un raspado de uñas. Solo que cuando iba para el suelo le haya aruñado al piloto. Y se ha llevado un poco de piel ahí en la caída, ¿verdad? Donde iba para atrás. Esas diligencias se piden cuando hablamos de delitos de violación. Porque puede ser que la víctima en el derecho de defensa que ella realiza, pues forcejee con el victimario. Y a lo mejor le quede un indicio de esa naturaleza. O venir y pedir un hisopado vaginal. Usted ya tiene los elementos. Ahí lo que hubo fue un hecho de tránsito. Por eso dice que la especialización es importante. Ese conocimiento humano es importante, que no debemos manejar. ¿Qué vamos a pedir? Porque no todos los hechos son iguales. Cada hecho criminal tiene sus propios elementos y sus propias circunstancias, como vimos allá, el ejemplo del rompecabezas. La previsión, prevenir. No podemos nosotros realizar una investigación criminal o un proceso de investigación criminal si no primero hacemos un planteamiento, una planeación del caso. Tenemos que utilizar esa previsión, planear de forma certera esos resultados que vamos a obtener. Cuando más completa, dice acá, y exacta sea la investigación, más cerca se estará de la solución del problema. Y eso es cierto, compañeros. Entre más completa y exacta usted tenga la investigación, usted va a estar más cerca de solucionar ese problema. Eso así es, porque los mismos elementos le van a ir dando a usted la salida que le va a dar al proceso. Tenemos otra característica, esa actividad analítica científica que tenemos que también conocer. La investigación criminal es una actividad de análisis y síntesis continua, es decir, la descomposición de un problema en los elementos que lo integran. Nosotros tenemos que descomponer esa investigación, es decir, tenemos que interrelacionar fórmulas y conclusiones para que al final podamos nosotros tener una idea, ya hecho el análisis, y partir con una línea de investigación en base a una realidad que pudo haber sucedido. Esas conclusiones lógicas a usted lo van a llevar a decir: por aquí voy a iniciar mi investigación criminal. Tenemos también que tener presente que la omisión
en asegurar la prueba disponible o la inexactitud de la investigación, hasta un grado mínimo puede anular el propósito de una investigación. Y como consecuencia, dice, puede ocurrir un extravío de justicia. No. Tenemos que ser ordenados. No debemos omitir, o esa negligencia le puedo llamar yo, de asegurar un medio de prueba que en su momento nos puede ser útil en la investigación. Pasa muchas veces que eso no es parte, eso ahí estaba, pero eso no es consecuencia de la escena, del hecho. Un envase de cerveza, un cigarro tirado ahí, o una chenca de cigarro, o un vaso. Eso puede ser un indicio que nos puede dar un elemento de investigación. Si nosotros omitimos asegurar una prueba que está disponible ahí en la escena, pues dice que las consecuencias pueden ser que el extravío o no procesar o no documentar ese indicio, no haya justicia. Tenemos otra característica que es el explicativo causal. Aquí tenemos en este explicativo causal las interrogantes de oro que decíamos. A través de esa investigación vamos a determinar a quién, dónde, cuándo, cómo, por qué y para qué se perpetró el delito. Como decíamos, los medios empleados. Cuanto más completa sea la investigación, más nos vamos a acercar a la verdad de los hechos. Eso tengan ustedes siempre presente, que así va a ser. Entre más nos acercamos, o sea, entre mejor o más completa sea una investigación, más fácil se nos va a hacer a nosotros poder resolver el problema. Eso así va a ser. Entre más complejo es, o entre menos, o entre más incompleta está una investigación, la verdad no va a llegar. Es increíble, pero cuando un proceso no está bien investigado, el resultado va a ser negativo. Siempre, yo se los digo por experiencia, que me ha tocado litigar casos donde uno quisiera, pero no puede, porque el derecho penal es probado. Las conductas delictivas hay que probarlas en contra de la persona que se le está juzgando. No podemos ir a inventar historias que no tenemos documentadas. Y lógicamente, cuando en estos casos no estamos hablando de acercarnos a la verdad de los hechos, porque no se puede determinar si fue o no fue la persona que cometió el hecho la responsable de ese caso. Entonces no es lo mismo tener una investigación completa y que al final, no es lo mismo tener una investigación incompleta en la cual no podemos determinar la verdad de los hechos, que es distinto, o lo opuesto, tener una investigación completa y en la cual estamos llegando a la verdad. Recuérdense que dentro del mandato constitucional del MP, objetivamente es, aún así, pedir en favor de la persona que está siendo juzgada. Si no se puede probar con la investigación o con la prueba que usted tiene,
pues es porque él no cometió el delito. Pero no es lo mismo, como repito, con una investigación incompleta en la cual quedaron dudas y al final no llegamos a la verdad, si fue o no fue responsable de ese delito la persona que está siendo juzgada. Esa es la diferencia. Vamos a la siguiente, metódica. Metódica, siguiente característica. Como decimos ya que la investigación criminal es un proceso, es planeada, no puede ser errática. Nosotros como investigadores criminales sabemos lo que estamos buscando. No nos puede ir a decir a alguien qué es lo que tenemos que buscar. No. Si ya sabemos que la investigación criminal es un proceso en el cual vamos a investigar la comisión de un hecho delictivo, identificar víctima, victimario y delito. Tenemos que tener una planificación hecha. No podemos ir a improvisar de una manera errática, porque nosotros ya sabemos lo que estamos buscando. Sabemos dónde lo podemos encontrar o cómo lo podemos encontrar. ¿Y a dónde vamos a recurrir para confrontar esa hipótesis? ¿Dónde vamos a recurrir? A los medios de investigación que nosotros mismos vamos a ir realizando. Cuando usted va a una escena de crimen, usted le hace una hipótesis preliminar. De la investigación usted va a concluir en una hipótesis, la que lo va a llevar a usted a agotar la investigación. Ahí dice Sadajo, mire, el misterio del crimen es permanente y solo desaparece cuando es descubierto. El crimen ahí está. Decía ayer un programa en la radio, un programa en la mañana a las 8, dice, bueno, dijo, vamos, es la hora de bromear, va, de chistes y todo, y no quisiéramos hacerlo, dijo, pero dentro de una sociedad tiene que haber esos momentos que a lo mejor, dice, puede llevar un momento de alegría a alguien que está triste, porque dicen, en este momento que estamos hablando, y les digo a ustedes que ahorita que ustedes me están escuchando, o en el momento que ustedes me escuchen, porque es una clase grabada, y en este momento que yo la estoy grabando, se puede estar cometiendo un crimen. Se puede estar planeando la comisión de un crimen en cualquier parte de Guatemala y el resto del mundo. Y ese crimen que se comete va a desaparecer cuando es descubierto. Vamos a la octava característica, legal. Es legal, claro que es legal. Porque la justicia se imparte por un juez preestablecido en la ley. La ley nosotros le llamamos dentro del derecho procesal el juez natural, porque es aquel que está facultado por mandato constitucional a través del artículo 203 de la Constitución, que los únicos encargados de impartir justicia son los jueces. Por eso es legal. Claro que el organismo judicial es uno de los 3 organismos del Estado. Y les decía yo que la competencia de ellos es directamente aplicar la ley, aplicar justicia. Ahí está, ahí lo dice abajo, norma constitucional o penal. Penal, procesal penal. Por eso la característica del derecho penal es legal, porque en su momento es conducida, dice acá, o controlada e impartida por un juez, por un funcionario judicial.
Hoy como casi no, pues como es una clase grabada, no podemos tener preguntas, algún comentario, pero como ustedes la van a escuchar en el horario de clases o en el momento que ustedes así lo consideren, y si hay alguna duda, algún tema que queramos tocar, pues lo podemos hacer cuando estemos presencial en la clase. Objetivos de la investigación criminal. Bueno, ahí tenemos cuáles son esos objetivos que nosotros como investigadores vamos a hacer valer, o sobre los cuales nosotros vamos a realizar una investigación. Investigar los hechos consignados en la denuncia, querella o prevención policial. Es lo primero. Llega una denuncia, una querella o una prevención policial. Pues lo primero que vamos a determinar es si ese hecho que se está narrando allí es constitutivo de delito. Recuerden ustedes que, bueno, no ustedes, sino que la ley dice, el Código Procesal Penal dice que los actos introductorios, es decir, para iniciar un proceso penal, pues ahí está la denuncia, está la querella, la prevención policial, y hoy en día pues también aquella denuncia de oficio que se puede recibir a través de los medios de comunicación escritos o radiales, o hoy en día en las redes sociales, Twitter, Facebook, todo lo demás. Lo primero que nosotros tenemos que ver es determinar si ese hecho es constitutivo de delito. Si es constitutivo de delito, entonces ya vamos a investigar ese hecho denunciado. Y ahí tenemos lo que les decía, vamos a determinar si ese hecho que se está denunciando, que se está querellando o que está plasmada en una prevención policial, si esa conducta es punible, o sea, si está tipificada en la ley. Después ya nos vamos a recolectar y conservar esa prueba, que puede ser intangible o puede ser tangible. Y lógicamente ya con los resultados de esa recolección de pruebas que ya fueron analizadas por el criminalista en los laboratorios respectivos, nos va a dar elementos ya para poder identificar con el análisis de esos resultados técnicos científicos y aquellas diligencias judiciales que ya hayamos realizado al responsable del hecho criminal. Es decir, dentro de un proceso penal, cuando es una denuncia o prevención policial o querella, más que toda denuncia o prevención policial, llega a conocimiento del investigador criminal, comienza el proceso de investigación. Una vez tenido pruebas y analizadas en los laboratorios respectivos, se hace requerimiento ante el juez competente. En este caso, podríamos hablar de un hecho, de una violación. Ya tenemos la investigación, tenemos ya los resultados de esos análisis practicados a la víctima, donde se presume que la persona que está siendo sindicada pudo haber sido el responsable de cometer el delito. Pues se le pide al juez contrario que tome conocimiento del proceso y al mismo tiempo se le solicita, ya sea, depende de la gravedad, que se le cite a una primera aclaración o se pida una orden de aprehensión. Ya esa diligencia judicial solicitada y autorizada, pues en su momento la policía hará su trabajo poniendo o deteniendo a la persona responsable o que se presume que es la responsable de cometer el delito.
Estamos en el objetivo número 5. Ahí les decía, ya se los explicaba, que ya con los documentos, con la prueba dentro del proceso y que nos dan elementos suficientes para considerar que la persona que está siendo sindicada fue la responsable de cometer el delito, pues se va a pedir desde deseo ya ante juez competente la captura y posteriormente a policía procede a la detención para poder continuar con ese proceso de investigación donde es importante ya la presencia del sindicado, porque en el ejemplo que les ponía, pues tenemos diligencias pendientes que realizar, extracción de sangre del sindicado, a lo mejor una declaración al tipo de prueba de la víctima que no lo había dado, o a lo mejor un reconocimiento de fila de personas donde ella lo puede identificar, para ir ordenando de manera sistematizada, cronológicamente, ese proceso penal en contra de la persona que se les indica ese delito. Y dice acá el numeral 6 que con la dirección del agente del Ministerio Público, pues en su momento se va a aportar esas pruebas que son necesarias en el proceso. Lógicamente, dentro de las partes también, el objetivo es que hay que asesorar a la víctima de acuerdo con esos criterios establecidos en el procesal penal. ¿Cuáles son esos criterios? Y que están normados en la norma procesal penal, es explicarle a la víctima o asesorarle a que ella tiene derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, que al Estado a través del sistema de justicia le pueda brindar el derecho que tiene a la justicia. Hay un artículo ahí 117 que se refiere a quién es víctima y hay un artículo 124 que nos dice qué derechos tiene la víctima. Ahí ustedes lo pueden leer. 5, 117 y 124. Esa es la asesoría que a ella se le va a prestar para que conozca del proceso penal. Esa es parte de los objetivos de la investigación criminal. Asesorar a la víctima. Los derechos que tiene, como le repito, ahí están numerados en el 117 y el 124. Y por último sería recuperar bienes sustraídos y ocuparlos. Lógicamente todo esto va a ser con las formalidades establecidas en la ley, es decir, con autorización de juez competente. Como les manifestaba, ustedes van a escuchar esta clase y si hubiera alguna duda de lo explicado o lo grabado el día de hoy, pues podemos tomarnos un tiempo la siguiente clase, el próximo domingo, si Dios así lo permite, sería el 21. Y pues si no, seguimos viendo el contenido de este curso tan apasionante que tiene mucho que ver dentro del actuar, dentro del sistema procesal penal en cuanto a conductas delictivas o hechos que violentan las normas penales guatemaltecas y que en un momento dado son objeto de investigación. Y yo les agradezco mucho a cada uno de ustedes por la atención que van a poner y a escuchar la grabación. Denme un segundo. Bueno, entonces esa sería la clase para este día domingo 14 de marzo. Como repito, yo les voy a hacer llegar esta presentación que ustedes van a ver
Y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.